Muy buenas tardes, vamos a hacer una oración en esta hora en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo, vengo ante tu presencia, Señor, para leer tu palabra, para predicar en esta hora, Señor Jesús, con este tema. No le digas a nadie que se vaya al diablo. Vamos a leer las Sagradas Escrituras porque hay poder en el nombre de Jesús. Señor, pasa sobre mis labios una brasa encendida, Señor, para predicar tu palabra. Sea usted, Señor Jesús, cubriéndome desde la cabeza hasta la planta de mis pies con su sangre preciosa. Señor, pase sobre mis labios una brasa encendida. Señor, cúbreme, Señor Jesús, bajo la sombra de sus alas, Señor, cubriéndome con su sangre preciosa, porque hay poder en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios antifonalmente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está en Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. El tema de hoy se titula No le digas a nadie que se vaya al diablo. Aleluya. Dice la Biblia así, antifonalmente, dándole reverencia al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el tema de hoy, no le digas a nadie que se vaya al diablo, porque dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa daremos cuentas ante Dios. Pero vamos a leer 1 de Juan capítulo 5 versículo 18. Dice, sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, sino aquel que ha nacido de Dios, Dios lo guarda del maligno y no lo toca. Vemos que ahí dice que Dios guarda a sus hijos. Aquellas personas que a veces dicen ser cristianas y todavía hablan de esta manera. Dios dice que a nosotros no nos toca hablar de esta forma, porque dice que vamos a darle cuentas a Dios de lo que nosotros hablamos o decimos. Tengamos cuidado, hermano, hermana, si todavía tú practicas estas cosas. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice, sabemos el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida del maligno y no lo toca. Ahí vemos como dice la palabra de Dios, que Dios guarda a sus hijos. Dios guarda a sus hijos del maligno. Él no permite que el maligno toque a sus hijos. Aunque las personas te manden para el infierno, hay muchas personas que te mandan para el infierno, pero no pueden hacerlo porque ahí dice la palabra de Dios. Dios cuida de nosotros. Amén. Y él dice, y el maligno no nos toca, no nos puede hacer absolutamente nada. Amén. Seguimos estudiando las Sagradas Escrituras. Seguimos. Dice, nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual, porque Cristo y el Hijo de Dios no tiene bien agarrado, y el diablo no puede echar mano de él. Amén. El diablo no puede echar mano sobre él, sobre los hijos de Dios. No tiene ni el derecho de hacerte a ti caer. Ahí dice la palabra de Dios. Nadie que forme parte de la familia de Dios peca de manera habitual. Cristo y el Hijo de Dios lo tiene bien agarrado, y el diablo no le puede echar mano. Ahí vemos cómo nos dice las Sagradas Escrituras. Dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan
para practicar el pecado, porque el Hijo de Dios lo mantiene protegido y el maligno no lo puede tocar. Así que hermano, hermana, el diablo no te puede tocar, ni a tus hijos, ni a tus hijas. Si tú estás bien agarrado de la mano de Dios, el diablo no te puede hacer nada. Ahí vemos cómo Dios nos está diciendo a través de su palabra. Sabemos que el que es nacido de Dios no está en el pecado. Jesucristo, dice, Jesucristo que nació de Dios, lo protege del maligno y no llega a tocarlo. Qué importancia que Dios protege a los suyos. Hay mucha gente que te desea mal, hay mucha gente que quiere mandarte al infierno, hay mucha gente que te dice vete al diablo o que se vayan esas cosas al diablo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esa persona? En vez de decirle Dios te bendiga, voy a orar por ti. Amén. Cuando te digan eso, hermano, a ti, recuerda que aquí te dice que el maligno no te puede tocar. No te puede tocar ni tu familia, ni las cosas que tú tienes, porque Dios te las dio para bendición, para bendecir a tus familias, para bendecir a tu esposo, para bendecir a todo lo que tú tienes o posees. Dios te lo dio con un propósito para bendecir a los demás, no para estarlos mandando ya sea al infierno o al diablo. Señor lo reprenda. Dice, sabemos que el que es nacido de Dios no está en el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, los protege del maligno y no puede llegar a tocarlos. Aquí nos sigue diciendo, sabemos que has llegado a ser hijo de Dios. No sigues pecando porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro del maligno y no puede hacerle daño. No te puede hacer daño ni el brujo, no te puede hacer daño aquel que dice que es cristiano, pero todavía sigue diciendo esas cosas. Tiene que cambiar su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de cómo se expresa. Amén. Porque pueden decir yo soy cristiano, pero todavía siguen diciendo esas palabras que a Dios no le agrada. Dice, cuanto nosotros sabemos que todos los que han nacido de Dios, dice, no siguen pecando, pues el Hijo de Dios los protege y los mantiene lejos del alcance del maligno. Ahí Dios nos está hablando a nosotros. Aleluya. Aleluya. Ahí vemos que Dios protege a sus hijos. Podrán hacerte brujería, podrán decirte vete para el infierno, podrán decir vete al diablo. Señor lo reprenda, pero dice ahí que el enemigo no te puede tocar porque Dios te está cubriendo, Dios te está protegiendo. Aleluya. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, más bien que fue engendrado de Dios y Dios lo guarda del maligno y no lo toca. Amén. Yo no sé que muchas personas se expresan de esa manera. A mí me causó mucha tristeza cuando alguien me dijo, vete al diablo, vete que se vayan tus cosas o lo que tú tienes, que se vayan para el diablo. Pero esa no es la forma, mi hermano, esa no es la forma. La forma es, aquí como dice la palabra, aunque te deseen mal, aunque te digan esas palabras, recuerda que dice que Dios no toca a los suyos, porque Él los protege del maligno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esas palabras duelen, es verdad, hermano. Duelen cuando alguien te dice de esas cosas. Pero Dios te dice allí, levántate y créele a Dios.
que el diablo no te va a hacer daño, que ni las cosas que Dios te ha proveído te las va a hacer destruir, no, porque la palabra de Dios te dice, hey, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo protege del maligno y el maligno no lo toca. Qué importancia saber que Dios protege a los suyos. Protege a los suyos del maligno. Aunque la gente te desee mal, aunque la gente te quiera destruir. Pero dice la palabra de Dios que Dios cuida de los suyos, los protege. Aleluya, los protege del adversario. Qué importancia es esto, mi amado hermano, mi hermana, que Dios protege a cada uno de nosotros del maligno. Ahí muchas veces yo sé que a veces causa mucha tristeza, mucho dolor cuando te dicen esas cosas, cuando te ofenden, cuando te dicen esas palabras que no te alientan, al contrario te bajas el autoestima, pero Dios te sigue diciendo ahí que Dios te protege, que Dios protege a tu familia, que Dios te protege a ti del maligno. Es bueno el Señor, Él no te dejará ni te desamparará, y dice la palabra. Gloria al Señor. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios, Dios lo guarda de sí mismo, del maligno. Ahí Dios nos está diciendo, aleluya. Es la palabra de Dios que toca a nuestro corazón y nos hace ver que aunque la gente, aunque las personas te desean mal, en vez de desearte bien, que te levantes, que te des ánimo, te decaes, pero Dios dice, levántate y sigue adelante, sigue predicando mi palabra, porque a ti nadie, como dice la palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia, dice, vendrán sobre ti, pero Dios estará contigo, Dios vendrá contigo, Dios guardará tu vida, Dios protegerá tu vida. Aleluya, ese es el tiempo de reflexionar, hermano. Tengamos cuidado con cómo nosotros nos expresamos, cómo hablamos, aunque estemos enojados, aunque estemos disgustados, tranquilicémonos. Veamos lo que decimos con nuestros labios, porque no sabemos si vamos a lastimar a aquella persona, cómo la vamos a tratar así. No, hermano, es tiempo de abrazarse más del Señor, es tiempo de ver como Dios nos está diciendo, aunque dice, sabemos que los hijos de Dios no pecan, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, cuida. Y el diablo no puede hacerles daño. Aleluya. El diablo no nos puede hacer daño. No nos puede hacer daño, aunque quieran hacerte daño. La palabra de Dios dice allí, yo te guardo, yo te protejo. Aleluya. Aleluya, Dios nos protege de todo mal, aleluya, nos protege del maligno. Qué importante es saber esto, dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque Dios, dice, Dios guardará, dice, lo guardará del maligno y no puede hacerles daño. Aleluya, no nos pueden hacer daño, no nos pueden hacer daño. La gente nos quiere ver bajo el suelo, pero Dios dice, levántate, créele hermano, aunque te sientas que nadie, absolutamente nadie esté contigo, pero Dios está contigo, Dios está contigo. Los demás, dice la palabra de Dios, aleluya, aleluya.
Sabemos que todos los hijos de Dios, dice, no pecan. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice la palabra de Dios. Porque el Hijo de Dios, dice, Dios lo guarda del maligno. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Cristo. Te alabamos, Señor, por esta palabra. ¿Cuántas personas están pasando por pruebas, por tribulaciones? Pero Dios nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y no te dejaré, ni te desampararé, sino que con mi mano derecha yo te sostendré. Qué importante, mi hermano, hermana, que Dios nos protege, que Dios nos guarda, que Dios nos protege del peligro, Dios nos protege del maligno. Aleluya, aunque los demás nos decían mal, aunque los demás nos quieran ver en el piso, aunque los demás nos quieran ver destruidos, pero Dios dice, yo te guardaré. Y Dios dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Aleluya. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que es nacido de Dios, Dios lo guarda del maligno, y el maligno no lo toca. Así dice la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de los que están allí, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dios bendiga a los pastores, ministros, evangelistas. Dios bendiga a los ministerios. Josué 1:7. Dios bendiga a nuestros hermanos de Josué 1:9 de bendición. Dios bendiga a Casa de Oración en Canton, California. Dios bendiga a todas las congregaciones que se incorporan aquí en esta página del Facebook como evangelista Eva Aimee Corenfeld. Dios bendiga a todos los ministerios, Dios bendiga a todos los pastores, Dios bendiga a todos los ministros que se encuentran por allí. En el nombre de Jesús les habló su hermana evangelista Eva Aimee Corenfeld desde Canton, California. Aleluya. Voy a hacer una oración en esta hora. Padre Celestial, Señor, ya di su palabra, Señor, con este tema, que no debemos decirle a nadie que se vaya al diablo, que no debemos de mandar a nadie al infierno. Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, Padre, si hemos dicho estas palabras con nuestras bocas, Señor. Cambia nuestras vidas, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, Señor. Padre Santo, tu palabra dice aquí, Señor Jesús, en primera de Juan capítulo 5 y 18, Padre Celestial, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, el diablo no puede tocarlo, Señor. El diablo no nos puede tocar, Padre Santo, aunque la gente nos quiera ver en el suelo, aunque las personas nos quieran derrotados, pero Jesucristo dice en su palabra, Señor, Padre Celestial, dice tu palabra, aleluya, que el diablo no nos puede destruir, el diablo no nos puede tocar, Señor. Creemos en esa palabra, Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos habla antes y fuera de tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a hacer una oración de conversión. Di, Señor Jesús, vengo ante tu presencia, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias porque tú muriste en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundante y salvación. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.